¿Qué harías si tu propia familia te prepara para convertirte en algo que no pediste ser? La madrugada todavía no terminaba de abrirse cuando Mónica García llegó a su consultorio. El edificio, un bloque gris con ventanales altos, le ofrecía el mismo silencio dócil de siempre, ese silencio que, con los años, se había vuelto una segunda piel para ella. Encendió las luces. El aroma tenue del difusor de lavanda empezó a llenar el espacio como si quisiera suavizar algo invisible, algo que desde hacía semanas se había ido asentando en los rincones sin pedir permiso. Mónica se dejó caer en su silla giratoria y abrió la agenda. Tenía la sensación de que la noche no le había alcanzado para dormir, pero tampoco recordaba haber estado despierta. Un vacío extraño. Un hueco sin nombre. No le dio demasiadas vueltas. Últimamente, las sensaciones borrosas se habían vuelto rutina, cansancio sin causa, náuseas suaves, sueños donde despertaba sin saber si estaba sola. A las 8 en punto, su primer paciente tocó la puerta. Luis. Joven, ansioso, con ojeras profundas como grietas. Caminaba con cuidado, como si llevara un vidrio dentro del pecho. Se sentó en el sillón sin saludar y comenzó a mover las manos de forma inquieta, como intentando atrapar palabras que no sabía pronunciar. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó Mónica, con su tono habitual, cálido y profesional. Luis parpadeó varias veces. Es que, y tragó saliva. Hoy pasó algo raro, doctora. Mónica tomó el lápiz. Luis solía decir frases desconectadas, confusas, pero nunca con ese tono. Esa cadencia lenta, casi ritual. Dime qué pasó. Luis respiró hondo, como si necesitara oxígeno para enfrentar aquello. Veo algo en la gente, susurró. Como si se estuviera moviendo adentro. Señaló su propio torso. Como si creciera algo que no debería estar ahí. Mónica sintió un temblor leve en la mandíbula. No miedo exactamente, más bien desconcierto. ¿En quién lo ves? ¿En personas específicas? Luis tardó varios segundos en responder. Luego alzó la mirada y, por primera vez en semanas, la miró directamente a los ojos. En usted. Mónica se quedó rígida. Luis siguió hablando, ahora más inquieto, como si soltarlo le quemara. No sé qué es, pero, ahí está, moviéndose, como si ya la hubiera elegido. Mónica respiró profundo, intentando mantener la compostura. No era la primera vez que Luis cruzaba la línea entre lo simbólico y lo delirante, pero aquella frase la golpeó diferente, con un eco que se quedó colgando en el aire. Luis, ¿puedes explicar mejor lo que sientes cuando dices que ya me eligió? Preguntó con suavidad. Él negó con un leve temblor. No, no es mío. No es una idea mía. Me la pusieron. Y no puedo quitármela. Mónica frunció el ceño. ¿Quién te la puso? Luis abrió la boca, pero algo, un miedo más grande que la pregunta, lo cerró de golpe. Bajó la mirada, apretó las manos, respiró entrecortado. No dijo más. Ni un nombre, ni una dirección. La sesión terminó sin que pudiera recuperarlo. Cuando Mónica salió a recibir a su siguiente paciente, un escalofrío le trepaba por la columna. No sabía si por las palabras de Luis o por la sensación, irracional y absurda, de que había alguien tras ella. Por la ventana del consultorio, alcanzó a ver figuras conocidas cruzando la calle, la vecina del edificio de enfrente, el primo de Fabián, incluso un compañero de la maestría que no veía desde hacía años. Todos pasaron sin mirarla, pero todos voltearon levemente la cabeza al mismo tiempo, como si siguieran una misma señal. Un movimiento perfectamente sincronizado. Demasiado sincronizado. Mónica parpadeó, desconcertada. Cuando volvió a mirar, ya no estaban. La tarde se volvió pesada. Atendió 2 pacientes más. Ambos, sin conocerse entre sí, repitieron frases similares a las de Luis. Lo siento acercándose. No sé cómo explicarlo, doctora, pero usted brilla en un lugar raro. Hay gente que la está esperando. Mónica sonrió, respondió con profesionalismo, los contuvo. Pero dentro de ella algo se había encendido, algo incómodo. No miedo, no todavía, sino esa intuición que aparece cuando el mundo, sin previo aviso, comienza a inclinarse hacia un lado. Al llegar a casa, Fabián ya estaba cocinando. Lo hacía con esa perfección casi ceremoniosa que siempre lo caracterizaba, cortaba, pesaba, arreglaba cada ingrediente como si fuera irreemplazable. La saludó con un beso rápido en la mejilla. Hoy hice algo especial, dijo con una sonrisa suave. Vas a sentirte mejor después de comer.
Ella asintió, aunque no recordaba haber mencionado sentirse mal. Mientras comían, Mónica intentó hablar de su día, pero Fabián desvió cada tema con elegancia, bromas ligeras, anécdotas triviales, preguntas sobre sus pacientes. Nunca sobre sí mismo. Nunca sobre sus amigos, esos amigos que últimamente ocupaban tanto espacio en su vida. ¿Vendrán hoy?, preguntó ella, sin intención de sonar inquisitiva. Fabián se limitó a sonreír. No hablemos de ellos. Hoy quiero estar contigo. A Mónica le cruzó una duda fugaz. ¿Por qué no le gustaba hablar de ellos? ¿Por qué cada vez que los mencionaba, él le regalaba esa sonrisa tranquila, demasiado tranquila? La noche avanzó. Mónica se sentó en el sillón con su cuaderno clínico mientras Fabián lavaba los platos. Revisó las anotaciones del día, las frases repetidas, los gestos en común, las miradas que coincidían demasiado. Todos apuntaban hacia ella. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que no supo nombrar. No era ansiedad. No era preocupación. Era la sensación de que alguien más respiraba al unísono con ella. Alguien que no estaba en la habitación. O no físicamente. Y aunque Mónica no creía en lo sobrenatural, aquel eco silencioso dentro de su pecho empezó a marcar un ritmo nuevo, lento, profundo, como si no fuera suyo. Como si se estuviera acomodando. Como si hubiera encontrado Hoga. Mónica despertó sobresaltada. Había tenido un sueño en el que estaba acostada boca arriba, incapaz de mover los brazos. Sentía manos, no pesadas, sino firmes, pacientes, apoyadas en su abdomen, como si algo o alguien intentara medirlo. Antes de abrir los ojos, las manos desaparecían. Al despertar, su respiración estaba acelerada. Extendió la mano y tocó su vientre. Nada. Todo normal. O eso quiso creer. En la cocina encontró a Fabián preparando el desayuno. Otra vez. Últimamente se adelantaba a todo, la cena, el almuerzo, incluso los snacks para llevar. Siempre con la excusa de cuidarla, de ayudarla a ahorrar tiempo, de facilitarle el día. Dormiste profundo, dijo él sin voltear, como si lo supiera. Te escuché respirar diferente. La frase la dejó tiesa. ¿Cómo podía saber cómo respiraba desde otra habitación? Mónica se sirvió café, o al menos lo intentó. Fabián la detuvo con una sonrisa cálida, casi paternal. Hoy no café. Te preparé té. Es mejor para tu sistema. Ella abrió la boca para protestar, pero no encontró un motivo sólido. ¿Qué iba a decir? ¿Qué necesitaba el café por costumbre? Así que tomó el té. Sabía a hierbas dulces, un poco espeso. No desagradable, pero extraño. Como una mezcla demasiado exacta, demasiado deliberada. Mientras bebía, Fabián la observó. No con preocupación. Con atención. Demasiada atención. En el consultorio, el día comenzó torcido. Su primera paciente llegó con los ojos brillantes y la voz temblorosa. Doctora, ¿usted cree en señales? Preguntó mientras retorcía un pañuelo en sus manos. Mónica frunció el ceño. Depende de qué tipo. La mujer exhaló, como si cargar una verdad demasiado pesada la derritiera por dentro. Desde hace días sueño con usted. No quiero, pero sueño que, apretó los ojos. Que algo está floreciendo adentro de su cuerpo. Algo que todos están esperando. Mónica se tensó. ¿Todos quiénes? La mujer la miró como si la respuesta fuera obvia. Los de afuera. La frase le perforó el estómago. Mónica tragó saliva, manteniendo la compostura profesional. ¿Qué quiere decir con los de afuera? La paciente parpadeó varias veces, confundida de pronto, como si hubiera despertado de un trance. No sé por qué dije eso, murmuró. No es mío ese pensamiento. Solo, me apareció. Las palabras resonaron con lo que Luis había dicho el día anterior. Me la pusieron. No puedo quitármela. Un patrón. No simbólico, no metafórico. Más preciso de lo que cualquier coincidencia permitiría. Al mediodía, Mónica salió a comprar algo de comer, deseando un momento a solas, lejos de las miradas, de las frases ambiguas. Pero en la calle la esperaba una sensación peor, la de ser observada por todos. No con hostilidad. Con expectativa. Los vecinos que jamás la saludaban ahora la detenían para preguntarle por su salud, por cómo se sentía, por si estaba descansando bien. Las preguntas parecían inofensivas, pero cada una estaba cargada de una suave presión, como si evaluaran si iba en buen camino.
Uno de ellos, un hombre mayor al que solo había visto regar plantas, se acercó demasiado. «Oh, se ve más luminosa, Mónica», murmuró mientras la seguía con la mirada. «Ya casi está lista». A Mónica se le entumecieron los dedos. Retrocedió un paso. ¿Lista para qué? El hombre sonrió, pero no respondió. Solo inclinó la cabeza en un gesto reverencial, como si acabara de verla cruzar un umbral invisible. Mónica se alejó rápido, sintiendo el pulso en los oídos. Cada persona que pasaba parecía girar apenas el rostro hacia ella. Coordinados, sutiles, vigilantes. Como si todos compartieran el mismo pensamiento. O como si todos pertenecieran al mismo lugar. Al mismo círculo. A la misma intención. Y entonces algo más ocurrió. Al agacharse para recoger las llaves que se le habían caído, Mónica sintió un tirón leve en su abdomen. No dolor. Más bien, una especie de movimiento interno, como el eco de un músculo reaccionando por sí mismo. O por algo más. Se incorporó con las manos temblorosas. Al llegar a casa, encontró a Fabián acomodando unas bolsas del mercado. ¿Fuiste tú quien les contó a los vecinos que estoy cansada últimamente? Preguntó ella, intentando sonar casua. Él levantó la vista, sorprendido. No. ¿Por qué? Mónica dudó. No quería sonar paranoica, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. Han estado muy atentos conmigo. Fabián ladeó la cabeza. Eso es bueno, ¿no? Significa que te quieren. La frase se sintió como una nota tibia en medio de una melodía que no encajaba. Por la noche, mientras él cocinaba y ella fingía leer, Mónica pensó en todas las miradas, en todas las frases repetidas, en el movimiento extraño en su abdomen. Sintió miedo. Por primera vez, miedo sincero. Pero también sintió algo más. Una presencia silenciosa, acomodada bajo su piel, respirando con ella. Algo que, de manera imposible, parecía estar creciendo. Sin pedir permiso. Sin detenerse. Y sin intención de ir. Durante las semanas siguientes, Mónica comenzó a notar cambios tan pequeños que, al principio, los atribuyó al cansancio o al estrés acumulado. Pero los cambios persistieron. Vivían debajo de su piel, silenciosos pero constantes, como un murmullo que no podía ignorar. Los primeros signos fueron físicos, una somnolencia extraña, distinta a cualquier agotamiento que hubiera sentido antes. No era dormir mal, era como si su cuerpo estuviera trabajando en algo sin su permiso. Luego empezaron las náuseas esporádicas, los mareos repentinos, los dolores punzantes justo debajo de las costillas. A veces despertaba empapada en sudor, con la sensación de haber corrido kilómetros dentro de un sueño del que no podía recordar un solo detalle. Fabián lo notaba todo. Siempre estaba allí, observándola con una mezcla de preocupación y algo más que ella no sabía nombrar. Cada vez que mencionaba los síntomas, él respondía con la misma serenidad artificial. Tu cuerpo está respondiendo, Moni. Solo es parte del proceso. Nunca especificaba qué proceso. Hablaba como si ambos supieran perfectamente de qué se trataba. Pero lo más inquietante no era lo que decía, sino la forma en que la miraba comer. Como si cada bocado fuera un paso necesario hacia un destino que solo él conocía. Y Fabián, claro, insistía en cocinarle absolutamente todo. Platos más elaborados, mezclas de hierbas que ella no reconocía, caldos espesos que decían fortalecerla. Si Mónica intentaba preparar algo por su cuenta, él aparecía de inmediato, casi como si lo presintiera. No te preocupes por eso, decía siempre. Déjamelo a mí. Quiero que estés bien. Lo decía con cariño, pero un cariño torcido, demasiado insistente. A su alrededor, su mundo comenzó a comportarse como si compartiera un mismo secreto. Amigas que llevaba meses sin ver reaparecieron de la nada con excusas frágiles. La mayoría traían regalos, tés, suplementos, aceites. Todos con el mismo aroma herbal que impregnaba la cocina de Fabián. Su madre también empezó a visitarla con más frecuencia. La observaba como quien se asegura de que una semilla germine. La tocaba demasiado, la frente, las mejillas, el pecho, como si evaluara algo que Mónica no entendía. Incluso en la clínica, colegas que nunca habían sido cercanos comenzaron a interesarse por ella, a hacerle preguntas sobre su salud, su apetito, su sueño. Preguntas cargadas de un matiz inquietante, como si esperaran una confirmación. ¿Y sus pacientes? Ellos no parecían cómplices,
pero sin instrumentos. Herramientas del mismo reloj. Uno tras otro, comenzaron a mencionar frases que no tenían relación con sus problemas. Es como si algo se estuviera formando en el centro. Algo que se nutre de lo que dejamos ir. Oigo un sonido como de alguien respirando donde no debería. Pero la sesión con Luis fue la que quebró cualquier intento que Mónica tenía de mantenerse ración. Luis llegó distinto, más erguido, más tranquilo, con una expresión que nunca había tenido. Hablaba articulado, preciso, como si alguien le hubiera limpiado la mente de la ansiedad que lo perseguía desde hacía años. A mitad de la sesión, se quedó mirándola, demasiado fijo, demasiado consciente. Antes tenía miedo, dijo suavemente. Pero ya entendí por qué no funcionaba conmigo. Mónica sintió un escalofrío. ¿Qué cosa no funcionaba? Luis sonrió, una sonrisa sin emoción. El crecimiento. El hospedaje. No era yo. Yo solo estaba comparando. ¿Comparando qué, Luis? Comparando recipientes. Mónica se quedó sin aire. Luis inclinó la cabeza, como si la examinara. Pero tú ya está. Lista. No pudo continuar la sesión. Lo despidió antes de tiempo, con la sensación de que la habitación se había vuelto más pequeña, más fría, más atenta. Esa noche el zumbido comenzó. No venía de la casa. No venía del exterior. Era un sonido profundo, vibrante, como un motor subterráneo, pero orgánico, vivo. Mónica despertó aterrada y tardó varios segundos en comprender que el sonido provenía de ella, desde dentro de su propio pecho. Puso una mano temblorosa sobre sus costillas. Algo pulsó. No como un latido, como un movimiento. Como un roce desde adentro. El zumbido aumentó apenas un segundo y luego apagó. Mónica estaba temblando cuando levantó la mirada. Fabián estaba en la puerta, mirándola. No lo había escuchado entrar. No te asustes, dijo con una calma que no encajaba con la situación. Esto significa que va bien. Al día siguiente, su familia la invitó a almorzar. Quería encontrar apoyo, contarlo todo, pedir ayuda. Pero apenas empezó a hablar de los síntomas, de las náuseas, de la sensación de estar siendo vigilada, su padre puso una mano firme sobre la mesa. Mija, estamos contigo, dijo con un tono tan extraño que Mónica no supo si era consuelo o advertencia. Su madre asintió con una sonrisa casi dolorosamente tranquila. Siempre lo hemo. Ese estado. Y entonces su hermana, con voz suave, añadió. Fabián ha hecho un gran trabajo. ¿Trabajo? Repitió Mónica. Ayudándote a hacer lo que debía ser. La mesa quedó en silencio. Un silencio que hablaba más que cualquier explicación. Un silencio que confirmaba lo que ella no quería creer. No era que todos se hubieran unido, o al culto, era que siempre habían sido arte de él. Y ella había vivido toda su vida sin darse cuenta. Los días siguientes se deslizaron como un sueño febril, con una sensación pegajosa de irrealidad que se adhería a todo lo que tocaba. Mónica intentó mantener su rutina, fingir normalidad, pero cada minuto revelaba nuevas grietas en el mundo que creía conocer. En la clínica, la mirada de sus colegas se había vuelto más penetrante, más larga de lo necesario, como si esperaran ver un cambio físico evidente. A veces creía que contenían sonrisas cuando la observaban pasar. La enfermera que asistía en la recepción le ofrecía infusiones para mantener la energía, insistiendo más de lo razonable. El olor era familiar, la misma mezcla de hierbas que llenaba su cocina desde que Fabián había tomado control absoluto de sus comidas. Pero lo peor ocurría en las sesiones. Sus pacientes seguían hablando con frases que no pertenecían a sus vidas. Hay algo que se está preparando. No sé cómo describirlo, es como un visitante. A veces siento que viene desde muy lejos, buscando un cuerpo que pueda sostenerlo. Mónica los interrumpía, intentaba redirigirlos, pero ellos regresaban una y otra vez al mismo punto, como si sus pensamientos fueran conducidos por una fuerza externa. Y cada vez que mencionaban a eso, sus ojos se desviaban, casi de manera inconsciente, hacia el vientre de Mónica. Fue ahí cuando comprendió que no estaban describiendo sus propios miedos. Estaban describiéndola a ella. Y entonces Luis regresó. Entró sin su temblor habitual, sin la ansiedad que lo había caracterizado durante años.
Caminó con una seguridad que no tenía sentido. Se sentó frente a ella, entrelazó los dedos y dijo con voz serena. Ya está cerca. Mónica sintió que la sangre le descendía de golpe. Luis, necesito que me digas qué significa no soy yo quien debe explicártelo. Alzó la vista. Yo solo estoy aquí para asegurarme de que nada retrase el proceso. Hubo un silencio denso. Mónica se inclinó hacia él. Luis, mírame. ¿Quién te dijo que vinieras hoy? Luis parpadeó con ligereza. Fue, pero se detuvo. Su rostro se frunció un instante, como si hubiera intentado recordar algo que estaba sellado dentro de su mente. No importa quién. Solo vine para ver cómo estás progresando. Mónica se puso de pie, incapaz de seguir escuchando. Vamos a detener esta sesión. Necesito que vuelvas la próxima semana. Luis sonrió con una calma y natural. Si es que aún estás aquí. Cuando salió, Mónica cerró la puerta con llave, apoyó la frente contra la madera y, por primera vez en meses, se permitió llorar. Pero el llanto no trajo alivio. Trajo claridad. Todo estaba conectado. Las frases, las miradas, las visitas constantes, las hierbas, las comidas, los silencios de su familia, la nueva actitud de Fabián, y ese zumbido que ya no había vuelto a escuchar, pero que sentía, de algún modo, en ese sangre. Esa noche decidió que necesitaba respuestas. Fabián dormía profundamente en la habitación, respirando con una placidez que la inquietaba. Mónica se dirigió a la cocina. Abrió los cajones en silencio, revisando frascos, mezclas, etiquetas. Nada parecía fuera de lugar, pero había demasiados envases sin indicaciones claras, demasiadas mezclas ya paradas. Luego abrió la despensa. Ahí estaban bolsas de hierbas deshidratadas con símbolos marcados a mano. Tarros de vidrio con fragmentos de raíces oscuras. Frascos con polvos de color rojizo. Y en el fondo, una caja pequeña, metálica, cerrada con broche. Cuando la abrió, encontró papeles doblados con una caligrafía que no reconoció. Eran anotaciones, listas, instrucciones. Algunas escritas por personas distintas. Muchas veces se repetía una palabra, MAD, oración. Había fechas, mediciones, progresos. Y bajo las hojas, una fotografía de ella, dormida, tomada desde la puerta de la habitación. Una fotografía que nunca debió existir. Mónica sintió náuseas, pero esta vez no por el contenido de su cuerpo. Era el asco de saberse observada, analizada, reparada. De pronto, pasos. Cerró la caja, pero ya tarde. Fabián estaba en la puerta de la cocina, irándola. No deberías estar revisando mis cosas, dijo con voz baja, sin enojo, sin sorpresa. Como si hubiese estado esperando exactamente ese momento. Mónica retrocedió. ¿Qué es todo esto, Fabián? Él avanzó con calma, como si no existiera ninguna urgencia. No es lo que piensas. Entonces explícame. La voz de Mónica quebró. ¿Qué está haciéndome? Fabián suspiró, como si su reacción fuera infantil. No estoy haciéndote nada. Estoy cuidando lo que estás llevando. Mónica sintió un escalofrío subir por su columna. No estoy llevando nada. Él la miró con ternura inquietante. Mónica habló como si le revelara algo hermoso. No siempre lo físico es lo primero en formarse. Ella retrocedió un paso más. Fabián no intentó detenerla. Tú fuiste elegida desde hace mucho, susurró. No por mí. Por todos nosotros. Un silencio asfixiante. Él llenó la cocina. ¿Nosotros? Preguntó Mónica, casi sin voz. Fabián sonrió. Mónica, tú nunca tuviste sola. Nunca. Esa noche no durmió. Esperó a que Fabián se quedara profundamente dormido y tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Huir. No confrontar, no preguntar, no buscar explicaciones. Huir. Porque lo que fuera que estaban preparando para ella ya había comenzado.
en su interior. Y lo sentía respirando. Mónica no esperó un amanecer. No habría amanecer que la salvara. El silencio de la madrugada estaba cargado con una quietud antinatural, como si la casa, el vecindario entero, respirara al mismo ritmo. Un ritmo que no pertenecía al mundo, sino a algo que se estaba gestando en la sombra de su vida. Empacó lo mínimo, documentos, su bolso, el celular, algo de ropa. No se atrevió a tocar la comida ni el agua de la casa. Si todo lo que sospechaba era cierto, incluso un simple sorbo podría mantenerla bajo el control del culto. Se acercó a la puerta principal con movimientos ensayados mentalmente 1000 veces, solo para encontrar la cadena extra puesta por dentro. Una que ella no recordaba haber colocado. No quería hacer ruido, pero ya no tenía opción. La quitó con cuidado, rezando para que los eslabones no tintinearan. Cuando lo logró, abrió la puerta unos centímetros. El chirrido fue mínimo. Pero suficiente. Las luces del pasillo dentro de la casa se encendieron. Y Fabián habló desde la oscuridad de la sala, su voz tranquila como si llevara horas despierto. ¿A dónde vas tan temprano, Mónica? El corazón se le detuvo. Voy a la clínica. Hay un paciente que... No mientas, dijo él, levantándose. No caminó hacia ella, simplemente la observó desde la penumbra. No quiero hacerte daño. Solo quiero acompañarte. Siempre lo he hecho. Ella apretó la manija y salió sin responder. Corrió hacia el auto. No se permitió mirar atrás. Cuando llegó, metió la llave en el encendido, pero el motor no respondió. Intentó de nuevo. Nada. Abrió el cofre con desesperación y solo necesitó un vistazo para entenderlo. Faltaban cables esenciales del motor. Alguien se los había quitado. No para robar. Para impedir que escapara. La sensación de atrapamiento la golpeó como un puño. Las luces de la casa empezaron a encenderse una a una. Ventanas que daban al patio. Ventanas del segundo piso. Como ojos abriéndose al mismo tiempo. La estaban observando. La habían estado observando durante mucho más tiempo del que imaginaba. Entonces decidió correr. A pie. A cualquier lugar lejos de ahí. No llegó muy lejos. Apenas cruzó la calle, vio a los vecinos afuera. No como si estuvieran curiosos, sino como si la esperaran. Algunos estaban en pijama. Otros en ropa de casa. Ninguno parecía sorprendido de verla corriendo desesperada. La vecina de enfrente le sonrió con gentileza maternal. Mónica, vuelve a casa, dijo. No estás bien. Déjanos ayudarte. Mónica retrocedió. No, no quiero hablar con ustedes. No pasa nada, dijo un hombre más allá. A veces asusta, pero es normal. Estás en la etapa final. Ese plural heló su sangre, estás. No están. Estás en la etapa final. Eran ellos. Todos ellos. Todos estaban involucrados. Todos estaban esperando. Mónica dio media vuelta y corrió hacia otra calle, esquivando a la gente que comenzaba a salir. Ellos no corrían. Caminaban con calma, seguros de que no tenía a dónde huir. Al final de la cuadra, tomó un taxi que casualmente frenó. Se subió sin pensarlo. Por favor, arranque, dijo sin mirar al conductor. Rapid. Oh. El taxi no arranca. Oh. El chofer, un hombre que nunca había visto, habló con voz tranquila. Ah. Tienes que cuidarte, Mónica. Correr no te hará bien. Te puedes lastimar, y lo que llevas dentro necesita calma. Ah. El grito que salió de su garganta no fue humano. Se lanzó fuera del taxi, cayó al pavimento y siguió corriendo. Las piernas le dolían, pero no se detuvo hasta llegar a una zona más transitada. Ahí la multitud ya no la miraba con esa familiaridad malsana. Ah. Sintió alivio por primera vez. Z. Entró a una cafetería abierta 24 horas. Se sentó en una esquina. Intentó controlar su respiración. N. El barista la miraba, pero esa mirada era diferente. Era una mirada ajena, neutra. Un desconocido normal. Y eso la hizo llorar de alivio. Oh. Pidió solo un vaso de agua. No se atrevió a beber. Oh. Sacó su celular. No había mensajes, pero eso no la sorprendió. Sabía que el culto no la amenazaría directamente. Ellos confiaban en su sistema. En su cercanía. En su control.
L. Llamó al número de la policía. A. Antes de que conectara, una vibración comenzó en su abdomen. N. Un temblor suave. E. No doloros. O. No físic. O. Un temblor que venía desde dentro, desde un punto que no debía sentir. R. Colgó y se abrazó el estómago. O. No. No es real. No es real. No puede ser real. Pero era real. Y lo sabía. A. La puerta de la cafetería se abrió. Entró Fabián. No con furia. No con desesperación. Con una calma helada. A. La encontró como si supiera exactamente dónde estaría. Como si la hubiera acompañado todo el tiempo, aunque no pudiera verla. Oh. Mónica, dijo, acercándose a ella con pasos serenos. Ya es tiempo. Ella se levantó de golpe. No voy a volver contigo. Eso no depende de mí, respondió él con voz suave. Tampoco de ti. No sacó un arma. No la tocó. No intentó arrastrarla. Solo la miró, seguro de algo que ella aún no compre. Día. Lo que está creciendo no necesita tu permiso, susurró. Solo tu siyu. Erpo. Un murmullo se expandió en la cafetería. La gente empezó a voltear. No con confusión, sino con reconocimiento. Con expectativa. Eran parte de ellos. Mónica retrocedió hacia la puerta trasera del lugar. Empujó. Corrió hacia el callejón. No había un plan. No había un destino. Solo había movimiento. Era lo único que todavía controlaba. Llegó a la avenida, tomó una esquina, se perdió entre autos y edificios. Seguía corriendo, aunque el temblor interno aumentaba, subía y bajaba como una respiración ajena dentro de ella. Cuando su cuerpo ya no pudo más, cayó de rodillas, escondida entre dos contenedores de basura. Lloró en silencio, porque entendió la verdad. El culto no necesitaba encerrarla. No necesitaba llevarla a ningún altar. No necesitaba rituales dramáticos ni símbolos ancestrales. Ya lo tenía. Todo. Ella era el altar. Y lo que llevaba dentro comenzaba a despertar. Mónica no recuerda haber salido del hospital. Solo recuerda el olor, desinfectante, metal tibio, y algo dulce, casi empalagoso. Ese aroma la siguió hasta el taxi que tomó sin pensar, hasta la puerta de su departamento que encontró entreabierta, y hasta la certeza de que ya no había hogar para ella ahí. Dentro, todo estaba en perfecto orden. Demasiado orden. Las fotos con Fabián habían sido cambiadas. En su lugar, retratos recientes donde ella aparece sonriendo, pero nunca recuerda haberlos tomado. En algunas fotos se le ve más pálida, más cansada, con las venas del cuello ligeramente marcadas. En otras, aparece Fabián detrás, siempre tocándole el abdomen, aunque en realidad ella no estaba embarazada. Respira hondo. Ese olor dulce sigue ahí. Agarra una mochila al azar. Sus documentos, ropa, llaves, un frasco de vitaminas que encuentra sobre la mesa con una nota de Fabián. No olvides tomarlas. Te hacen bien. Las arroja al bote de basura y sale del departamento sin mirar atrás. La calle está demasiado tranquila. A. Demasiado back. Y A. Demasiado observado. Ra. Un vecino barre la banqueta. Nunca la saludaba. Hoy, la mira fijamente y dice: ¿ya viene? Mónica acelera el paso. El centro de denuncias del Ministerio Público huele a café recalentado y papeles viejos. Mónica apenas puede mantener el hilo de lo que dice. El culto, los pacientes, las frases, las sustancias que Fabián ponía en su comida, las fotos, las voces. Todo se mezcla en una explicación que no suena real ni para ya. El agente levanta la ceja. Señora, ¿consume algún medicamento? ¿Algún seda? No estoy loca. Grita. Me están vigilando. Todos. Mi esposo, mis amigos, mis pacientes. No sé qué me hicieron, pero hay algo que quieren que nazca dentro de mí. El silencio esa. El agente escribe algo en su reporte, posible alteración psicológica. Dice que revisarán. Dice que le hablarán. Dice todo lo que siempre dicen cuando no van a hacer nada. Mónica sale sintiendo que los ojos de la gente siguen fijos en su nuca. Pero no con decint. Eres. Con
Reconocimi. Ento. La noche ha caído cuando llega a un pequeño hotel barato. Es lo más lejos que puede permitirse sin dejar rastros. Cierra la puerta con seguro, corre la cortina, revisa la habitación 3V. Ices. El olor dulce no. Está. Por primera vez en semanas puede irar. O eso. Cree. A medianoche, mientras intenta dormir, su estómago se crispa con un latido interno que no es un espasmo ni un calambre. Es rítmico. Constante. Liar. Un latido que no es suyo. Mónica se incorpora con un sollozo ahogado. Coloca ambas manos sobre su abdomen Laño. No, no, no. El latido onde. Como si es hará. Como si se rara. Los días siguientes los pasa mudándose de hotel en hotel, siempre mirando por la ventana, siempre sintiendo la presencia detrás de cada puerta. No importa cuánto huya, siempre hay alguien que parece reconocerla. Una recepcionista que le dice cuídese. Un conductor de autobús que le pregunta ¿ya está lista? Una anciana en un mercado que le toca la muñeca y susurra es un nor. La paranoia deja de ser paranoia cuando siempre hace tan. El culto nunca la persigue a la fuerza. No necesitan serlo. Ellos esperan. Ellos saben. Fabián nunca intenta actarla. Ese silencio es peor que cualquier amenaza. Una noche, semanas después, Mónica escribe una última declaración desesperada en una libreta, intentando dejar constancia de lo vivido. Promete que mañana irá a la prensa. A quien sea. Que gritará, que forzará a alguien a escuchar. Cuando termina de escribir, el olor dulce vuelve, llenando la habitación como un perfume antiguo. Mónica cierra la libreta. Se abraza a sí misma. Llora en silencio. Sabe que nadie la va a creer. Sabe que ya no pertenece a su vida anterior. Sabe que no podrá escapar. Y en medio de la quietud sofocante, desde lo profundo de su vientre, el latido vuelve son. Seguro. Propietario. El pasajero no ha terminado con ella. Y el culto tampoco. Mónica vive, pero nunca volverá a estar sola. Nunca volver a estar libre. Y lo peor es que, en algún rincón de su mente, entiende que su historia apenas está comenzando. Si te atreviste a llegar hasta el final de esta escalofriante historia, demuéstramelo. Suscríbete a Portal Oniros y activa esa campana para que seas el primero en sentir el escalofrío de mi próximo relato. Recuerda que aquí desenterramos los secretos de casos criminales impactantes, investigamos fenómenos paranormales y las curiosidades que te volarán la cabeza. Si te gusta la historia, deja tu like y comparte con alguien que crees que le gustará este video. Y si tienes alguna sugerencia o quieres contarme tu opinión, déjame tu comentario en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.